Listo, entonces en la clase anterior vimos Génesis 1, la primera mitad del capítulo 3, pero vamos a concluir esto y seguir vamos a ir un poco más rápido desde ahora para llegar al capítulo 11 en esta parte. Entonces, solo dando algunos detalles, señalando algunas cosas. Entonces, aquí encontramos la apariencia de Dios en el ruach del día, el espíritu del día. El viento fresco, así se traduce en la Biblia de las Américas. La Reina Valera, ¿quién tiene ahí? ¿Cómo se traduce? Al fresco del día. No, la nueva Biblia de las Américas dice. Al aire del día. ¿Al aire? Sí. Interesante. Al aire del día. Pero, ¿qué significa? Um, hay cierta conexión entre esa idea de Dios viniendo con el Espíritu. Es una imagen que se ve en Sinaí, pero es difícil aquí saber si es algo. Algunos intérpretes piensan que es algo como en Sinaí, algo de terror, una tormenta o algo así. Pero no sé si es el caso necesariamente aquí, porque si hay esa conexión con eso, y viene en juicio en Sinaí y todo eso, vemos algo muy parecido. Pero al mismo tiempo aquí es el primer pecado, es algo, claro, Dios sabía, pero en un sentido hay como esa interrogación. Entonces parece que quizás era algo un poco más pacífico, pero que da inicio. Y los otros nos hacen pensar de ese primer pecado, pero algo quizás un poco distinto aquí. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Algo muy llamativo. Se escondieron de la presencia del Señor. Lo mismo que sucede en Éxodo 19. Se mantienen lejos de la presencia del Señor. Entre los árboles del huerto. Se esconden entre los árboles. Entonces hay pecado, hay algo que hacen conforme a sus propios ojos. De ahí Dios viene, hay un espíritu, un viento, y los hombres se esconden. Es un patrón. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, que estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces vemos un patrón que he señalado en otras clases que ustedes han visto. Vemos la presencia del Señor. De hecho, en nuestra clase de hermenéutica hablamos de esa estructura. Presencia de Dios. Sí, ya. Vemos aquí ellos se esconden. Tenemos el hombre, mujer, serpiente, y no recibe interrogativas, preguntas, sino siempre directo al juicio. El Señor Dios dijo a la mujer, y la serpiente engañó y yo comí, y el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto has hecho esto? Maldito serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Entonces aquí encontramos varios detalles interesantes. Uno, encontramos mucho lenguaje figurativo, pues un poco literal aquí en el contexto, pero que imaginativo, que crea imágenes. Está andando sobre su vientre, comiendo polvo, está maldita, esa maldición es algo muy importante. La idea de enemistar, una herida en la cabeza, herida en la calcañar, esas imágenes son muy importantes. Otro detalle literario que vemos aquí es
el poema, que es un poema aquí. Después de la narrativa, cambia y ahora es un poema, algo que nos debe llamar la atención. Un patrón bastante consistente en esta sección de Génesis 1 a 11. Aquí empieza y luego vemos lo mismo en Génesis 4 con Caín y de ahí con Noé vemos lo mismo. Pecado, de ahí un poema que da maldición. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Glorioso texto que creemos que es el Evangelio y vamos a defender esa idea en otros textos. Esa no es la clase para meternos en los detalles, sino dar la idea general, ¿cierto? Pero tenemos ideas de conquista, de maldición de la serpiente. Entonces, por eso la maldición, la serpiente, la maldición, el estar en el polvo, enemistad, la cabeza aplastada, todas esas imágenes van a usarse en otra parte de las escrituras para hablar de la enemistad, hablar de la salvación, hablar del juicio, de la perspectiva de la salvación o de la perspectiva de la destrucción, pero vemos esas imágenes en muchas otras partes de las escrituras. La mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Este texto es un texto bien discutido. Rodrigo, como mencionó algo conectado con este texto anteriormente, cuando dijo que como la sumisión no es solo un producto de la caída. Algunos encuentran aquí en este texto la idea de la cabezaduría del hombre sobre la mujer. Ese texto no se trata de eso. No está diciendo eso. Es un mal uso. E incluso creo que al usar el texto de esa manera, crea un efecto muy contrario a lo que quisiéramos. Porque eso no es algo bueno que está pasando aquí. No es algo bueno que está pasando aquí. Es una maldición. Es algo triste, algo doloroso, algo que va a traer problemas. Y hay mucho énfasis en la interpretación que esa idea de tu deseo será para tu marido es como esa idea de que la mujer va a querer tener dominio sobre su esposo. Creo que es una interpretación posible, pero no es necesariamente lo que el texto está diciendo. Y que esto es un fenómeno, es la realidad, pero creo que el problema aquí es algo más mutuo. Es que pues tú vas a querer tomar el dominio sobre tu esposo, pero él va a tener el dominio correcto sobre ti. Este texto no está diciendo eso. Sino, lo que parece estar diciendo es, hay un énfasis en ese dolor, en la aflicción, el dolor, el llanto y gemido que viene con su parte de la comisión, ¿cierto? Sí, ella tenía un rol específico, había un compañerismo en esa comisión, pero ella tenía un rol propio que el hombre no podía hacer. Y en ese rol está lleno de dolor, lleno de lágrimas, de dolor, de pena. Pero aún así, tu deseo será para tu marido. Aún con todo ese dolor, con toda esa aflicción, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, en esencia, vemos aquí la presentación o la ruptura de la relación matrimonial en varios sentidos. Puede ser que esa relación se manifieste como eso, una mujer manipuladora, astuta como la serpiente, buscando dominar sobre su esposo, o puede ser incluso lo otro. Esa idea de dominio también puede ser la idea de abuso, de un esposo que abusa de su esposa, que ella tiene ese amor y deseo para su marido, pero él tendrá dominio sobre ella, un dominio duro, servil. Ese lenguaje de tu deseo es algo interesante porque se usa, muchas veces se conecta con capítulo 4, y es cierto que hay una conexión y ayuda a ver el paralelismo entre la historia de Caín y Génesis 3. Pero también ese lenguaje se usa en Cantar de los Cantares para hablar de ese amor matrimonial. Entonces, entendiendo eso, es un poco difícil saber exactamente de qué está hablando aquí, pero del contexto, parece que aún a pesar de ese dolor, a
pesar de lo difícil que ahora su trabajo será. Su deseo será todavía para su marido. Y va a haber conflicto. Va a dar a luz, va a tener esa relación en medio de conflicto, en medio de problemas. Conflicto a veces por su deseo pecaminoso de ser señor o señora, y a veces por el deseo pecaminoso de su esposo de ser rey sobre ella y dominarla como si fuera una bestia del campo. Y en medio de todo eso, lleno de dolor, conflicto y aflicción. Y cuando uno piensa del libro de Génesis, ¿qué sucede? Exactamente eso. A lo largo del libro hay un deseo por tener hijos, un deseo por un amor por el marido, pero conflicto. A veces la mujer dando consejo terrible como Sara, o a veces el esposo aprovechándose de su esposa o tratando mal a su esposa, exponiéndola a peligro, como Sara también. Pero en ese caso, ella siendo la víctima del temor y deshonestidad de Abraham y también Rebeca. Entonces vemos los dos lados del problema. Yo creo que esta idea da inicio a los dos problemas y no enfatizando solo porque es fácil ver eso y algunas personas dicen que todos los hombres en el mundo luchan con lujuria y todas las mujeres luchan con ser manipuladora. Entonces, como llegamos a ver la naturaleza de ser hombre o de mujer a la luz de esas dos características. Los hombres, simplemente por ser hombre, luchan con lujuria. Y las mujeres, simplemente por ser mujer, luchan con ser manipuladora. Pero el texto no está diciendo eso. Y eso es muy difícil cuando conectamos pecado con nuestro género. Sí, es posible que nuestro género nos puede exponer a cierta vulnerabilidad, pero es mucho más complejo que eso. No es algo que estamos atados a un pecado del cual no podemos ser librados por ser hombre o la mujer por ser mujer, sino hay una maldición que nos afecta a todos, pero no siempre de la misma manera. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Esa es una frase que se repite luego, cuando Abraham escucha la voz de su mujer en Génesis 16. Y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Noten eso. Esa es una maldición, pero ¿de dónde cae? ¿Sobre qué cae la maldición en ese texto? En todo el texto. Pues no, en todo el texto, ¿dónde Dios aplica la maldición? En toda la sección. No solamente la parte del hombre, sino desde la serpiente. ¿Dónde hay cosas malditas? Aquí la tierra y anteriormente la serpiente. Sí, en cuanto a la mujer, no le dice maldición, no maldice a la mujer, ni maldice propiamente al hombre. Es algo un poco interesante. Hay como parece cierta misericordia extendida al hombre y a la mujer. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, obvio, hay un problema con el hombre. No es que no es que Dios esté castigando la creación por él solamente. Él también sufre eso, sufre del castigo. Y él es expulsado de la presencia del Señor. Allí se encuentra más la maldición del hombre. Pero aquí maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, otra vez, justo en la parte cuando Dios le puso para cultivar y cuidar, falló en eso. Entonces Dios hace esa parte de su deber, de su comisión difícil. Él tenía principalmente el deber de señorear sobre esas cosas. Y ahora Dios le va a maldecir justo ahí, justo en el seno de su comisión. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muerte viene, pero luego. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Otra vez, nombre, poniendo nombre. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer,
invirtiendo las vestiduras que ellos se hicieron para sí mismos. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces ahora vuelve a esa idea. Estaba ahí ese árbol de la vida al principio de la historia, pero no sabíamos exactamente el rol. Está ahí implícitamente en todo árbol, pero aquí vemos, mira, ese árbol de la vida tenía la capacidad de dar vida eterna. La vida eterna. Entonces Dios trata de proteger al hombre para que no viva para siempre en este estado presente, en este estado de maldición. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en dos direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Una imagen muy importante que vamos a ver luego en los templos. Los querubines, sí. Y el árbol de la vida y esa promesa de vida eterna. Algo muy interesante. De ahí entramos y vemos que hay cierta esperanza aquí. Porque Dios da luz. La mujer, el hombre dan a luz. Hay un bebé, un hombre, un varón. Con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Algo interesante aquí, hay mucho debate sobre este texto, ¿cierto? ¿Por qué? Hay detalles aquí que no nos explican. Sí, la idea de ofrenda, ¿de dónde surgió eso? Sí, ¿y por qué el de Abel? ¿Y por qué no el de Caín? No es porque uno era un animal, el otro era producto del campo, porque las dos cosas se ofrecían a Dios. Los dos eran ofrendas apropiadas delante del Señor. Creo que Perdón, Oscar. Antes de entrar ahí, en el verso, no es posible llegar a inferir que Eva pensaba en Caín como... Sí, creo que es posible. Sí, porque ella ve... sí, parece que ella tenía esperanza en eso. Sí, Seth es más obvio porque dice incluso simiente la misma palabra. Pero creo que sí hay esa idea de que ella está esperando eso. Pero vemos obviamente que no es. inclusive, no, Al final, sí. al final, Sí, ajá. por el nombre. Sí, interesante, sí. Sí, creo que sí, porque empieza con un hijo y termina con un hijo quien toma su lugar. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace en la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El hecho de que se mencione a la persona y luego se ofrenda no estaría entender algo acerca de... Porque rechaza a Caín, pero lleva su ofrenda. Mira primero a la persona lo que Sí. siente. Sí. Es decir, ya el corazón de Caín mismo estaba hacia lo malo. Sí, sí, creo que ese es un punto. Que el punto no es la naturaleza de la ofrenda como tal, pero de la persona, que uno era justo y el otro no. Sí. Que mató a su hermano porque sus acciones eran justas y suyas no. Y también aquí vemos otra cosa aquí introducida, la palabra pecado. La primera vez que el pecado aparece en la historia. En un sentido, el pecado ahora está tomando el lugar de la bestia del campo. Está tomando el lugar de la serpiente. Lo que era la serpiente, capítulo 3, tratando de destruir, tratando de superar su lugar. Ahora él tiene que dominar sobre esta bestia del campo, sobre el pecado.
Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Eso, ¿a qué suena? A Génesis 3, ¿cierto? ¿Dónde estás? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Lo mismo que Dios dijo en la primera. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí, maldito eres de la tierra. No maldita la tierra a causa de ti, sino maldito eres. No tenés. La única otra persona a quien se aplicó la maldición era la serpiente, antes, la serpiente. Pero aquí la maldición se aplica a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí vemos la gravedad del pecado. Y otro tema muy importante para el libro de Génesis. ¿Ok? ¿Qué vemos al final? ¿Qué vemos al final del libro de Génesis? Otro patricida, ¿cierto? Otra vez que los hermanos se levantan para matar a su hermano. Una muerte metafórica, casi verdadera, pero llega a ser solo metafórica, descendiendo al pozo. Pero una resurrección para salvar. Hay muchas cosas ahí, pero vemos esa idea de la enemistad entrando en la misma familia. Caín y Abel. Caín mató a su hermano. Vemos otros ejemplos de ese tipo de enemistad en Ismael, Isaac, Jacob, Esaú, José y sus hermanos. Ese tipo de enemistad en la misma familia. Entonces ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces todo eso nos recuerda de la maldición del capítulo 3, ¿cierto? Cuando cultives el suelo, no te darás más su vigor. Entonces, él era como Adán, ¿cierto? Él era el jardinero. Él era el agricultor. Pero ahora él no va a recibir el mismo fruto. Él va a ser un vagabundo, ¿cómo es? Nómada. Un nómada errante en toda la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ya que me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. No tenés la presencia del Señor. Y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. No sé. Esa es otra de esas preguntas. ¿Qué señal? ¿Era una marca en su frente? Algunos obviamente introducen aquí cosas racistas y dicen, pues esa es la piel negra, pero no, sí, no sé. O quizá una cicatriz le hirió de alguna manera. No sabemos. No sabemos. No nos contesta. Solo algo que notamos aquí es que hay maldición, pero al mismo tiempo Dios extiende misericordia. Aún a Caín. Aún a pesar de su falta de arrepentimiento. Note que él está más triste por su castigo que por su pecado. No le importa tanto lo que había matado a su hermano. Y notemos esa imagen de la faz de la tierra, la tierra clamando por la sangre clamando. Esa es una imagen que se repite en Hebreos, pero también en otras partes. Esa idea de que Dios, el derramamiento de sangre, es algo que nunca había pasado. Entonces vemos ahí la historia de Caín. Algo importante aquí. Se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Separado, salió de la presencia del Señor. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo.
Algo interesante aquí es vemos la idea de ciudades introducida aquí, y a veces las ciudades se conectan con maldad, con pecado, con idolatría. Pero también vemos algunos nombres compartidos entre este linaje y el próximo, que ayuda a hacer como una antigenealogía en un sentido. A Enoch le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Algo muy parecido a Metusela engendra a Lamec al final del linaje de Set. Pero ese Lamec es el contra Lamec, el anti-Lamec. Lamec, el segundo, siendo un hombre de fe, parece, un hombre buscando ese mismo simiente, esperando que su hijo Noé sea ese hijo, ese segundo Adán. En un sentido sí lo es, pero incluso en un sentido profético, poniéndole nombre. Lamec tomó para sí dos mujeres, Lamec. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce, de hierro, es decir, armas. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué cosa? Más violencia que Caín. Sí, exactamente. Entonces vemos aquí un aumento en violencia, un aumento en pecado. Uno toma 2 esposas. Esa es la primera cosa que esto es algo nuevo. Es algo que no está bien, que tristemente nos prepara para ver pecado luego en los patriarcas y el gran problema de Jacob, ¿cierto? Que causó muchos problemas para él y sus hijos, ese pecado. Pero aquí vemos a Caín, que Dios iba, si Caín recibe algún golpe y él va a ser vengado por el Señor 7 veces, entonces yo, Lamec, si alguien me golpea, si alguien me hace daño, yo me voy a vengar 70 veces 7. Entonces es un poema, una canción, que termina esa sección, ese debe llamarnos la atención, pero vemos como el descenso de la humanidad en el pecado, que nos prepara para capítulo 6 después. Y su poligamía y su muerte, otro asesinato, como Caín al principio de la historia, y la idea de conexión con Caín. Entonces, todo eso conectado. Y conoció a Adán otra vez. De ahí vuelve al inicio, como Carlos había mencionado. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Eso era algo que quizás notaron en el libro de Génesis. Invocar el nombre del Señor. Ese es parece ser un tema del libro de, aparte de que marca la promesa, los que recibieron la promesa, invocaron el nombre del Señor. Entonces es algo que provee un gran contraste entre esta familia y la familia de Caín. Sí, creo que la respuesta viene del versículo 4 del próximo capítulo. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Entonces la idea es como Adán no solo tuvo 3 hermanos, son padre y 3 hermanos, y eso es importante porque ese patrón se repite luego en Noé, ¿cierto? Noé con sus 3 hijos, de ahí... hermano. Sí, entonces el padre con los 3 hijos, los 3 hermanos, que son hermanos, no con el padre, pero... y de ahí también Abraham es uno de 3 hermanos. Entonces, esa repetición 3 veces.
y uno de ellos recibiendo la bendición y otros siendo maldecidos. Aunque en Abraham no hay tanto énfasis en la maldición, pero en Cam y Canaán vemos eso. Pero entonces hay un enfoque en esos tres hijos, pero no son los únicos. Entonces se supone que venían de eso. Entonces hay una invocación del nombre del Señor. Y eso es algo que vemos en los patriarcas que construyeron un altar e invocaron el nombre del Señor. Y ese es un patrón que se repite mucho en el libro de Génesis. ¿Ok? Y de ahí tenemos la genealogía, la segunda sección. Este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, hay un montón de conexiones entre Génesis 4 y Génesis 3, ¿cierto? Pero incluso parece que estructuralmente son parte de la misma sección. Capítulo 2 al final de capítulo 4. Entonces, se debe leer así, como el inicio de esa búsqueda de esa simiente y su gran fracaso en Caín. Entonces tenemos ahí, aquí la genealogía con señales de esperanza, como en Enoch y otros, pero siempre con la terminación. Y murió, mostrando cómo la maldición ha tenido su efecto. Murió. Pero llega al final, nos dará descanso de nuestra labor, un nuevo Lamec, y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces tenemos esperanza aquí. Esperanza que el Señor va a traer reposo, una inversión de la maldición. Eso es parte de lo que estamos buscando. Vemos en Él nuestra labor, el trabajo de nuestras manos, quizás hablando de esa parte de la tierra. Vemos en todo eso la muerte que ha venido. Vemos el pecado que se ha introducido como un animal salvaje buscando comerse y devorar a los hombres y llenando todo el linaje de Caín. Pero vemos esperanza en aquellos que invoquen el nombre del Señor. Un linaje, un hijo ahora nacido, quien va a encontrar gracia delante de los ojos del Señor. En condición, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá a mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Esos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Listo? Vamos. ¿Qué piensan de ese texto? ¿Qué piensas, Pablo? ¿No crees? ¿Por qué? Primero, por el hecho de que en los capítulos anteriores está haciéndose una distinción entre los hijos de los descendientes de Caín, como incluso la maldición a ellos, y después vuelve a hablar de otra descendencia, pero que tiene que ver con Seth, y después no, en el capítulo 5, hijos de Adán. Y que, de hecho, estaba viendo ahorita, es cierto, Lamec hace como dos mujeres, y el poema que él da, pues un poema Sí. no tiene nada que ver con Sí. pero el siguiente, Lamec, el otro, él en cambio habla de una esperanza respecto a Dios. Y claro, de nuevo, siguiendo con lo de la descendencia de los que son de Seth, que vienen con Adán ahí, que ellos empiezan a invocar el nombre del Señor. Sí. Entonces, viendo ahí la distinción entre, hay dos familias, los que no son de Dios y los que empiezan a invocar el nombre del Señor y continúan con buscando la esperanza. Sí. Entonces, el de acá, ya el capítulo 6, es eso, los hijos de Dios haciendo la distinción entre los que vienen de esa línea, invocando el nombre del Señor, y los que simplemente están del otro lado, o sea, Sí. llega bien. Sí, es difícil. Es difícil. Pero sí, eso es una interpretación.
conocida. Otra interpretación que se escucha es que esos hijos de Dios son como gobernantes o reyes, y hablando de como ¿cómo se llama eso? Como la colección de esposas y concubinas que un rey para sí. Harem, sí. Y eso sí también aparece en el libro, como Faraón y otros, Abimelech, que tenían y las esposas de los patriarcas son llevadas ahí. Entonces, a veces se acerca de ese texto pensando que es una locura pensar que esos son ángeles. No es tan loco como parece. No estoy convencido de la interpretación que sean ángeles, pero interpretándolo en su contexto canónico, tenemos que decir que hay cierta actividad angélica aquí, porque así lo interpretan Judas y Segundo de Pedro y Primero de Pedro. Entonces hay cierta realidad de ángeles aquí. Sí, son ellos tomando una forma humana y teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Es posible y hay mucha interpretación antigua que dice eso, muy antigua, desde el tiempo de Cristo incluso, pero no creo que sea necesariamente el caso, ni necesariamente la interpretación de Judas y Pedro, pero que hay ángeles aquí, creo que sí es algo que ellos vieron. Entonces hay que decir eso. Uno, vemos esa realidad incluso en lo que hemos visto. Desde la serpiente hay una realidad diabólica detrás del pecado en el mundo. Entonces puede ser algo como eso de tentación, de incitar, es el mismo patrón incluso, de haciéndoles ver conforme a sus ojos, ver que era agradable, que era hermoso, y tomando el mismo lenguaje, es como otra caída. Vieron que era bueno y tomaron, así, lo mismo, las mismas acciones de la mujer. Vio y tomó. Entonces es como otra caída en un sentido. Algunos ven aquí la caída de los ángeles, pero por lo menos vemos aquí la humanidad cayendo en aún mayor maldición, mayor pecado contra el Señor. Un detalle interesante aquí, que sí tiene que ver con esa interpretación, que creo que está en el trasfondo, es que otras comunidades basaron sus historias en la unión sexual entre los dioses y una mujer, como en la mitología griega, pero también otras culturas basaron sus grandes héroes, sus guerreros que establecieron, sus emperadores, sus reyes, esos hombres grandes, esos gigantes, esos hombres de renombre, que a veces eran gigantes literales, pero también hombres de renombre. Y daban razón de existencia a su nación, a su reino, a eso, a un mito conectando a la unión sexual entre un dios y una mujer. Entonces, es algo interesante, pero si eso es lo que está pasando aquí o no, eso sí está en el fondo de las otras sociedades alrededor. Y vemos cómo la Biblia interpreta esa realidad. Eso es algo que los del proyecto bíblico lo interpretan como ángeles. No estoy tan convencido de que sea ángel, pero creo que ese punto sí es interesante, porque nos prepara para algo luego que viene con la Torre de Babel y todo eso. Que él era uno de esos hombres de renombre, un gigante que establece una ciudad de opresión, de pecado. Y notemos la polémica, ¿cierto? Esas otras naciones ven, nosotros tenemos poder, somos grandes, somos famosos y somos dignos de temor y de honor porque nosotros venimos de ese linaje de aquellos que son el producto de un Dios uniéndose con una mujer. Y ellos lo ven como algo de honra. Pero aquí el texto habla de esas personas en el contexto de gran pecado, de parte del problema del mundo y parte de lo que Dios tiene que resolver aquí.
Entonces es algo interesante, un poco de la polémica en contra de esas historias de fundación de muchas de las otras naciones. Ver que aquí el libro de Génesis habla de algo parecido, algo que quizás puede sonar como eso, pero no lo presenta como algo bueno. Esos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. No era algo bueno, no eran buenos hombres, sino era un producto de gran pecado, un gran pecado contra el cual el Señor trae el diluvio. Entonces el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Él empezó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El Señor dijo: borraré de la faz de la tierra el hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, en medio de toda esa maldición, gran pecado, hay un diamante, un pequeño brillo de esperanza, la gracia ante los ojos del Señor que Noé encuentra. Entonces, algo muy precioso, los ojos del Señor. El Señor sigue ese patrón de los ojos. Ellos ven conforme a sus ojos y producen pecado. Y el Señor aquí ve con sus ojos y da gracia. Y ahora tenemos la Toledot de Noé, las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Interesante. Es el lenguaje usado de Enoch anteriormente, andaba con Dios. De hecho, el lenguaje de Génesis 3:8, que Dios paseaba en el huerto, Noé paseaba con Dios. Y era justo, era perfecto, era justo entre sus contemporáneos. Y vemos qué tan malos fueron sus contemporáneos, ¿cierto? Ese es todo el punto del texto anterior. Y aquí vemos el diluvio, una historia muy parecida a la creación, pero como habíamos comentado, la descreación. Aquí Dios vuelve la tierra a lo que era, sin aves, sin animales, bestias del campo, sin tierra seca, sino todo cubierto de agua, con el caos de las aguas y la lluvia, todo deshaciéndose, volviéndose al caos. Pero el Señor provee un lugar de salvación, un lugar, un arca donde hay salvación, un arca sobre las aguas que trae salvación. Es interesante, sí, Pablo, que el arca es una palabra, no es arca del pacto, pero es una palabra que solo se usa un par de veces en la Biblia. Y la única otra vez que sucede de importancia, ¿alguien quiere adivinar menos, Pablo? La cesta en la cual Miriam puso a Moisés. Era un arca. Entonces le puso un arca, le puso a Moisés en un arca para ir sobre las aguas y ser. Es algo que nos debe hacer pensar de la esperanza de salvación, de que hay algo importante aquí. Aquí va a haber gracia, hay gracia en este arca, en el quien entra en esta arca. Y eso es lo que sucede en la historia, ¿cierto? Entonces vemos todo esto y de ahí Dios hace un pacto con él. Las aguas, en capítulo 8, Dios hizo pasar un ruach sobre la tierra y descrecieron las aguas. Descendieron o se juntaron las aguas en su lugar y apareció la tierra seca, como volviendo a los días de la creación. Entonces es algo muy parecido. Tenemos la apariencia de la tierra seca. De ahí tenemos los animales que van y de ahí van y se multiplican sobre las aguas. De la paloma quizás hay una referencia a esto en Cristo, en su bautismo. La paloma descendiendo sobre Cristo en las aguas. Como un nuevo Noé, un nuevo Adán, una nueva creación. Y aconteció en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra.
Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. En el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Noten, estas son las categorías de la creación, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, sean fecundos y se multiplican sobre la tierra. No debemos perder la referencia, ¿cierto? A Génesis 1. Salió pues Noé y él con él sus hijos y su mujer y las mujeres. De hecho, se presenta algo como, entonces Dios dijo, y de ahí se repite lo que dijo. Entonces dijo, sal, y salió, y fue. Es como una nueva creación. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Un poema que Dios aquí dice. Otra vez, Dios también es poeta. Génesis 3, aquí, dando poesía, y una poesía de su pacto de gracia común, proviendo para el cuidado de la creación, su misericordia, longanimidad que va a mostrar a la creación. Capítulo 9, el pacto que él establece con Noé, en términos del pacto original y la bendición original dada a Adán. Ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra. Ahora no es la idea de dominio, sino la idea de temor. El temor y el terror de vosotros serán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Algo que ese lenguaje, en vuestras manos son entregados, eso viene de Génesis 1. Creo que se habló de la vegetación, ¿no? De los animales. Pero vemos otra vez esas categorías de animal, todos puestos bajo el hombre. Aquí un poco distinto, quizás un grado menor en su gloria que el primero, porque el primero era sin maldición, ¿cierto? Había paz en esa relación. Ahora hay dificultad. Ahora hay cierto conflicto, pero el hombre sigue estando sobre él. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Mira eso. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Entonces, no solamente algo como hay en su alrededor, sino algo textualmente que nos señala a Génesis 1, 29 a 31. Pero carne con su vida, es decir, con sangre, no comeréis. Pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré. De todo hombre del hermano, de todo hombre demandaré la vida del hombre. Interesante. De todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Algo que es Caín y Abel, ¿cierto? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo al hombre, en cuanto a vosotros ser fecundos y multiplicaos, poblar en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Imagen de Dios, multiplicarse, todo eso es Génesis 1, 26 a 28. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él. Entonces todo eso, el volver al estado antes de la creación, el rehacer la creación, rehacer la creación, está bien, pero no recrear. El rehacer la creación, el repetir la bendición, repetir la dádiva de provisión, repetir algunas otras cosas ahí, la imagen de Dios, la multiplicación, ser fecundo, el dominio sobre la creación. Todo eso nos presenta a esta historia como una nueva creación. Una nueva creación. Aquí una nueva creación llena de la misericordia del Señor. Todavía llena de pecado. Pero ahora no con la misma gravedad que el capítulo 6. Vemos algo de la gracia, del pacto. Yo establezco mi pacto
con vosotros. Y nunca más, algo interesante, no solamente con él, sino con todo ser viviente que está con vosotros. Porque en otros textos habla del pacto que Dios hace con los animales. O de hecho en la nueva creación se describe como un pacto que Él va a hacer entre los hombres y los animales. Parte de esa restauración, de esa paz que había anteriormente. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Pues sí, pues, sí hay la idea de una destrucción de fuego, pero hay una verdadera promesa aquí. No es como diciendo una cosa y diciendo, como guardándose esta, como pues les puede sorprender que va a ser aún peor la persona. Ese no es el punto, ¿cierto? El punto es, hay una verdadera promesa aquí. Y incluso hay una verdad en esto. No, o sea, no es simplemente que Él va a cambiar en medio luego, sino no va a ser de igual manera, porque la próxima viene con una verdadera nueva creación. Hay esperanza para el futuro. Eso es lo que establece aquí. Hay esperanza para restauración en el futuro. De longanimidad, paz con Dios. Tenemos el arco iris y todo eso. Entonces de ahí salen y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Entonces, voy a tirar ese detalle porque va a ser importante, como dice el autor. Solo puedo poner eso aquí para que lo piense para luego. Esos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Otra imagen, ¿cierto? Una imagen repetida. Y bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Eso debe llamarnos la atención. En su templo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban envueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, otra vez vemos ese patrón. Pecado en medio de un muerto, la revelación de el descubierto de desnudez. Ese tipo de enemistad entre hermanos también, cierta idea de eso aquí, o ese problema familiar, conflicto familiar. Exactamente qué significa todo esto, que hay un cierto debate, cierta falta de claridad en esos detalles. Pero creo que no sea el punto, sino debemos pensar de Génesis 3 leyendo esto. Otra vez, y maldita. Entonces, la tercera persona, maldita. Ahora, Canaán. Serpiente, Caín, Canaán. Y obvio, Canaán es muy importante para el resto de la historia. Pero otra bendición, una nueva forma de bendición. Normalmente es Dios bendiciendo a otros, pero aquí Noé bendice al Señor, quien es el Dios de Sem. Otro lenguaje pactual, un lenguaje pactual, el Dios de Sem. Es un término pactual, como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Sem. Jehová, el Dios de Sem. Entonces, en un sentido, esta palabra, aunque es el pecado de Noé, él se para dar esa bendición y él da el trasfondo para el resto de la historia. Él da resumen del resto de la historia del pueblo de Israel y de la Biblia. Hay la idea de la bendición del Señor, las tiendas de Sem, que Dios engrandezca a Jafet y que habite en las tiendas de Sem. Hay cierto debate sobre la traducción de esto, que si es Dios, obvio es el sujeto de engrandezca,
Pero, ¿quién es el sujeto de habite? Algunos lo interpreten como Jafet, pero gramáticamente también puede ser Dios. Puede ser legítimamente, gramáticamente, Dios. Que Dios engrandezca a Jafet y que Dios habite en las tiendas de Sem. Y de hecho, eso es lo que sucede. Dios va a habitar en las tiendas de Sem. Y tristemente, la maldición sigue. Hay muerte. De ahí, capítulo 10, tenemos la tabla de las naciones, que en un sentido fluyen de lo anterior, porque en un sentido está dándonos una idea, dándonos los hijos y dándonos un concepto grande de lo que está pasando en el resto de la historia, un resumen. También fluyendo de lo que se dijo cuando dijo que pobló toda la tierra, estoy explicando esto un poco. Pero todo eso tiene en su fondo lo que sucede en capítulo 11, un poco fuera de orden, pero parece ser intencional. Y esa conexión con la parte anterior viene en versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Ajá. Y en el versículo 2 del capítulo 10, Gomer, Magog, Madai y Javán. Esos nombres se mencionan de nuevo en Ezequiel. Magog. Sí. Pero también Javán y Tubal. Sí. Buena pregunta. ¿Por qué no averiguas y nos dices? Pues creo que, pues uno, hay que entender, esos son los hijos de Jafet, y pues qué conexión tiene eso con lo anterior, con lo que se dijo anteriormente. Dios. Sí. Sí, entonces hay que pensar de todo eso. Es interesante. Pero todas estas ciudades, luego se mencionan casi. No todas, pero casi todas. Aparecen de alguna forma en el resto de la historia. De ahí la Torre de Babel. Terminemos con esto. Entonces, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, poniendo detalles de fondo, ¿cierto? Para la narrativa. Y aconteció que según iban hacia el oriente, esa imagen, hemos visto esa imagen otra vez, en otro lugar, ¿cierto? Hacia el oriente, ¿qué significa eso? ¿Dónde hemos visto esa imagen? Edén, Dios plantó hacia el oriente. Dios expuso al hombre hacia el oriente. Caín se fue hacia el oriente, lejos de la presencia del Señor. Desde Génesis 3, esa idea de hacia el oriente entonces, Edén está en el oriente, pero más y más hacia el oriente es alejarse más y más de la presencia del Señor. Y es interesante eso, porque ¿qué sucede en la historia de Israel? Son sacados de la tierra de Israel hacia el oriente a Babel, a Babilonia. La misma historia que esta. Entonces empieza y termina la historia de los hijos de Sem en el mismo lugar. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Sinar siendo, según 10:10, vemos eso. Y el comienzo de su reino fue Babel, Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria, edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. ¿Qué gran ciudad? Babel. Entonces, hay un mal hombre ahí. Nimrod.
Entonces se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Dónde más vemos esa fábrica con ladrillos? ¿En qué otro texto aparece? No lo hemos visto hasta el momento, pero lo veo. Éxodo, ¿ah? Es la historia, es algo parecido a lo que sucede con los israelitas. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, porque no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, como el inspector de construcción. El Señor descendió para ver la ciudad. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y eso es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. De allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces, algo muy interesante está pasando aquí. Otra vez, algo que nos conecta con el jardín de Edén, en un sentido, ¿cierto? Pero esta vez es los hombres, en un sentido, plantando su propio jardín de Edén. Es como la ciudad y su torre se presenta como un rival al huerto de Dios, un rival a lo que Dios había establecido. E incluso, esa es la idea, ¿cierto? Vamos a llegar hasta los cielos, vamos a hacernos un nombre famoso, para que no llenemos la tierra, cuando Dios había dicho todo lo opuesto, ¿cierto? Es algo, una rebelión contra el Señor. Y notemos el lenguaje. El Señor descendió, no llegó a los cielos. Descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado. Otra vez, el Señor aparece, como en Génesis 3. Aparece. Cuando los hombres buscaban hacer lo que Dios les había prohibido, ir en contra de lo que Dios les había mandado, ellos pecan y el Señor desciende, viene para ver. Y viene y dice algo muy parecido a lo que dice al final del capítulo 3, ¿cierto? He aquí, se ha convertido como nosotros, uno de nosotros. Entonces, vamos. Entonces, ese lenguaje, primera persona plural, 3 veces que se ha usado. En la creación del hombre, en la expulsión del hombre del Edén, y ahora en la expulsión de Babel sobre toda la faz de la tierra. Es algo que demuestra, como sigue, al principio es algo glorioso, pero los hombres intentan ganarlo con su propia fuerza en Génesis 3 y son expulsados de la presencia del Señor. Lo intenten de nuevo con su propia fuerza y por poder, por opresión, por una rebelión contra Dios, y otra vez son juzgados por el Señor. Pasa en Sodoma y Gomorra. Sí, ¿cómo? Sí, como, ajá. Sí. Uh-huh. Pero se repite de esa manera, como esa primera persona plural. Pues esa idea de que Dios viene, sí, ajá, que Dios viene y viene para juzgar, para ver, ese lenguaje, sí, eso es cierto. Entonces, ese que, no sé si, por lo menos no me acuerdo, de que Dios haya dicho como, bajemos o veamos lo que está pasando. Pero sí tenemos la idea de que Dios literalmente viene, habla con Abraham. Ese es otro detalle que vamos a ver. Pero viene para ver si los clamores son ciertos. Y de ahí tenemos la próxima sección. Esas son las generaciones de Sem. Y de ahí nos da sus hijos y llega al final con Taré. Vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y de ahí tenemos próxima sección. Estas son las generaciones de Taré.
Taré, el padre de Abraham. Y tiene 3 hijos otra vez. Algo que nos llama la atención. Taré tiene Abraham, Nacor y Arán. Tenemos Adán con Caín, Abel y Set. Tenemos a Noé con Sem, Cam y Jafet. Y tenemos a Taré con Abraham, Nacor y Arán. Y ahí tenemos un poco de detalles sobre la vida de Abraham, que su sobrino era Lot, su esposa era Sarai. Y también conocemos los hijos de Nacor, porque eso es importante para la historia patriarcal, ¿cierto? Isaac, Jacob van ahí. Y Sarai era estéril, no tenía hijo, otro detalle clarísimo. Y Sarai tomó a Abraham su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Arán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Arán. Cuando en el capítulo 6 establece el límite de edad, son 220 años. Pero después en la generación de 9 205 años. pasa. Sí. Sí, entonces hay algunas interpretaciones de eso. Hay 2 que yo he visto que los 2 me parecen posibles. Una es que ese fue como un descenso gradual. Y eso sí notamos, que hay cierto descenso gradual después. 600. Sí, entonces llega hasta 70, 80. Pero eso es posible. Por ejemplo, para José, él termina con 110 años. O Abraham, 170, algo, ¿cierto? 176, algo así. Muy, muy viejo. Entonces, él era una excepción. Pero otra posibilidad es que ese 120 años era inútil poner el reloj antes del diluvio. ¿Para cuándo sería el diluvio? Esa es otra interpretación del texto. Que no es por cuántos años va a vivir después, porque piense pues, no es que va a decir eso y de ahí justo después hablar de personas todavía viviendo 300, 200 años. Entonces, debido a ese como aparente conflicto, creo que el descenso gradual también ayuda a resolver eso. Pero otra interpretación, creo que posible, es que esa idea de que los días de la vida del hombre, entonces, esos hombres, esa generación, será 120 años. Que llegará a 120 años y diluvio. Sí. Eso también puede ser. Es interesante esto, que ellos salen de Ur con toda la familia. Toda la familia. Taré salió, de hecho. No, Abraham. Taré tomó a Abraham, a su nieto, al otro hijo, Arán, y a Sarai, su nuera, y a la mujer de Abraham. Y ellos salieron juntos en dirección hacia la tierra de Canaán. Esto es algo interesante. Es la primera vez que vemos un regreso ahora en la dirección occidental. Ellos van siempre Dios puso aquí en el oriente, pero ellos salen al oriente, salen al oriente, salen al oriente, más y más lejos. Pero ahora empezamos a ver un retorno. Están regresando un poco más cerca de la presencia del Señor, un poco más cerca de la tierra de Canaán. Y todo eso sirve para conectar la tierra de Canaán con el huerto de Edén, y también para darnos esperanza para lo que luego, cuando lleguen a la tierra de Canaán, ¿qué sucede? Llegan ahí y encuentran a Dios. Se encuentran con Dios. Dios les aparece. La primera ciudad a la cual Abraham llega es la ciudad de Moré, o de la visión, de la apariencia, de donde vio a Dios. O Jacob, cuando él regresa, la ciudad a la cual llega es no sé si es creo que sí es la ciudad a la cual llega
Primero es la ciudad Betel, la ciudad casa de Dios. Dios está aquí, en este lugar. Entonces, hay una conexión muy importante con la presencia de Dios aquí en este lugar. Y están regresando ahí a la presencia del Señor. Entonces, todo eso se conecta con Génesis. Estamos regresando. La bendición se está volviendo. Y bendeciré. Vuelve la bendición. Después de tanta maldición, de tanto pecado, Dios está aclarando. Está aclarando un poco cómo Él va a hacer volver la bendición a los hombres y volver a los hombres al lugar de su presencia. Eso vamos a seguir viendo en las próximas clases. Entonces, mis hermanos, concluyamos. Y pues, te va a ir otra vez.